Bueno, muchas personas hablan de qué tan viable es una conciliación en el lugar de los hechos. Sucede que en los siniestros de tránsito existen dos tipos de accidentes en particular. Hablemos de los lesionados y hablemos de los solo daños. En los casos que yo solamente recomiendo conciliar es en los casos solo daños. ¿Qué sucede con el caso de las lesiones? Si la lesión no es muy grave, pudiéramos llegar a hacer una conciliación en el lugar de los hechos. Pero ¿qué sucede cuando hay una fractura? Y ahí es donde yo no recomiendo conciliar en el lugar de los hechos. Sencillamente porque las fracturas tienden a dejar unas patologías o una serie de discapacidades a futuro, que por eso es no recomendable conciliar en el lugar de los hechos. Hace poco me consultaba una persona que tuvo una fractura y concilió en el lugar de los hechos. Resulta que la fractura se agravó y por consiguiente tuvo que hacerse una serie de cirugías. Tuvo una reducción promedio superior al 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que laboralmente esa persona ya no tiene las mismas capacidades que otros para desarrollar el cargo o los diferentes empleos a los que se quiere ocupar. Si usted concilia una fractura en el lugar de los hechos, puede tener un problema futuro como puede ser una reducción de la capacidad laboral. Por eso no recomiendo en los casos con lesionados donde hay fracturas hacer la conciliación en el lugar de los hechos. Bueno, ¿qué es lo que sucede con las fracturas? Hablemos en particular todas aquellas que se relacionan de la cadera hacia abajo. Resulta que como el peso de nuestro cuerpo lo soportan las articulaciones como el tobillo, las rodillas y también la cadera, ese tipo de fracturas tienden a dejar patologías casi siempre a futuro. Y dependiendo de la gravedad, pues la lesión o la secuela va a ser mucho mayor. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Que no concilie si tiene una fractura en el lugar de los hechos, o muchas veces vemos que llegan los abogados a la clínica, las aseguradoras, o llega el tercero o el causante del accidente a la clínica a buscar una conciliación. ¿Qué es lo que muchas veces nos preocupa o qué es lo que nos hace llevar una conciliación en esos casos? Resulta que le tenemos miedo al proceso judicial, que por los costos, muchas veces hasta el mismo agente de tránsito o el policía de tránsito influyen en eso, pero ahí es donde también les pedimos a ellos que no influyan en el tema de meter miedo, infundir miedo a las personas para que lleguen a un acuerdo, porque la lesión o el daño que le podemos causar a las víctimas en esos accidentes puede ser mucho mayor. Entonces, recomendable cuando sea fractura no conciliar. ¿Qué es lo que sucede con el proceso judicial? Realmente todo va a fiscalía, hablemos del caso del proceso penal, donde podrán hacer, el fiscal tiene las facultades para hacer una conciliación. Entonces, después de que usted ya termina su procedimiento médico, después de que ha pasado a terapia, de que ha pasado con ortopedistas, con diferentes especialistas, usted ya puede establecer si realmente queda con una secuela. Hay personas que tienen una reducción a nivel físico, en este caso con las secuelas, que se lo puede determinar a través de la calificación de invalidez. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Primero, que si usted se siente bien después de la recuperación, usted puede acercarse a la fiscalía en calidad de víctima y solicitarle al fiscal que programe una audiencia de conciliación porque usted tiene la disposición para hacer ese acuerdo. Entonces, perdamos el miedo al proceso judicial para poder conciliar, porque ya lo podemos hacer. Ahora, frente al tema de los costos, el croquis no tiene costo, las conciliaciones en la fiscalía no tienen costo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos en ese espacio judicial, en la fiscalía, llegar a una conciliación y así más tranquilos de que no tenemos de pronto o hicimos un mal arreglo. Esa es la recomendación que les hago para el tema de las fracturas en accidente de tránsito y sobre todo en los eventos que queremos conciliar, a hacerlo adecuadamente. Ese ha sido el mensaje del día de hoy. Muchas gracias.